Esta noche le traemos en exclusiva por parte de nuestros compañeros de Alerta 8 el testimonio del padre de una de las mujeres que fue agredida, una de estas dos mujeres que están ahí hincadas. El señor cuenta varias cosas, entre ellos que ambas están embarazadas y lo estaban en el momento en que recibieron los golpes. Además tienen consecuencias físicas que les están afectando su vida. No concilian el sueño y lloran sin parar tras los momentos de terror que vivieron mientras eran prácticamente golpeadas en frente de sus compañeros. Tanto ellas como sus familias y allegados tienen miedo de que el caso quede impune. Este testigo, cuya identidad mantendremos en identidad protegida, explicó que las víctimas no colocaron la denuncia el propio día de los hechos, sino hasta 4 días después, porque estuvieron hospitalizadas. Las dos están embarazadas. Una tiene casi 4 meses y la otra tiene un poco más de 4 meses de embarazo. Ya esto lo tiene la OIJ, ¿verdad? La copia donde ellas llevan un control. Esto es para informar a las personas que no es solamente una, las dos estaban embarazadas. Con la muchacha esta que le cortaron el cabello, yo la he llegado a ver y cada vez que ella se muestra frente al espejo, se agarra la cabeza y empieza a llorar. Yo creo que eso no se le puede decir recuperación. Aparte, las fotografías que salieron públicamente de las lesiones, solamente se puede observar las imágenes que ellas permitieron que les tomaran. Las mujeres se presentaron a San Joaquín de Flores, se presentaron, ¿verdad?, por una orden de la OIJ, y ellos sí tomaron fotografías completamente de todo el cuerpo de ellas. Es decir, si nos asustamos de ver las fotografías, solamente las partes que ellas permitieron mostrar, solo desen una idea de cómo realmente quedaron totalmente todo el cuerpo. Cuando ya yo me di cuenta, ¿verdad?, la versión a cómo era realmente, una de las cosas que yo les pregunté a ellas: ¿ustedes robaron? Y las dos me dijeron que no, que nunca habían tocado un centavo, nunca se habían echado un centavo ajeno de ningún lado, que ellas no habían robado absolutamente nada. A mí me sorprende mucho la versión de estos señores, porque yo creí honestamente, y yo creo que todo el país de Costa Rica pensó de que estos señores iban a traer videos, porque vinieron hasta aquí a decir que tenían pruebas y creí que iban a presentar videos. Y no presentaron absolutamente nada. Bien, y es que este testimonio es bastante amplio también, además de confesar y afirmar que las personas están embarazadas, también nos confirma este allegado de estas víctimas de que pasaron 5 días internadas en el hospital, no solo por los golpes, sino también por las consecuencias psicológicas que quedaron en estas dos jóvenes. Escuchemos la segunda parte de este testimonio. Tengo entendido que ninguna de las muchachas ha podido trabajar, para empezar. Lógicamente ni siquiera quieren salir a la calle, por miedo, por vergüenza, por dolores. De hecho, una de ellas presenta todavía sangrado en uno de los brazos. Realmente para ella esta situación ha sido muy difícil, para ella y las familias. Porque ahora viven con miedo, con temor de estas personas. Si son capaces de hacer lo que hicieron en su propio negocio, a un costado de un banco donde se supone que también hay cámaras de seguridad, y que no les importó. Y no solo hablemos de este video, también hay otros videos, otras evidencias que personas han mandado a este canal que por lo menos nosotros desconocíamos. Si son personas que se atreven a hacer esto en su propio local a cualquier hora del día, ¿quién no va a tener miedo? ¿Quién no va a tener miedo? Ellas tienen miedo, las familias tienen miedo. Al parecer ellos demuestran que no le tienen miedo a nadie, ya que pueden tomar un bate de béisbol, un tubo, ordenar a ciertas personas para que ejecuten lo que ellos dicen. Sí, ellas han tenido muchos problemas psicológicos. Una de ellas llora por las noches, se despierta llorando. La otra se ve en el espejo para rascarse la cabeza, ¿verdad? Y empieza a llorar. Me han contado de que sus cuerpos les duele.
se sienten amenazadas todo el tiempo, se sienten desanimadas, Todavía sangrado en uno de los brazos. Lo más difícil es que este procedimiento o todo este tema hubiera podido salir a la luz. Yo en realidad felicito a la OIJ, yo lo felicito por el hecho de que ellos desde un principio sí tomaron esta declaración en serio. El problema es que el sistema es el que está perjudicando todo esto. Para que la OIJ pueda llevar y poder llevar un allanamiento, ellos tienen que dirigirse hacia una persona para que pueda autorizarles, después hacia otra persona, después otra persona, y si una de esas personas les dice que no, entonces el caso se desvanece. Gracias a Dios, ellos han insistido hasta que por fin golpearon las puertas correctas y hubo alguien que sí dijo, sí, háganlo, tienen mi autorización, y por eso es que ellos ya empezaron a hacer los allanamientos. Bien, pero este es el familiar de una de las víctimas que fueron las golpeadas, pero hoy Noticias Telediario tuvo acceso a conversar con otras empleadas de estas tiendas. También aseguran que tienen temor, que ayer los reunieron y que hubo incluso hasta amenazas contra sus familias. Es una situación muy difícil para nosotros porque bueno, ocupamos el trabajo y preferimos como tal vez aguantar, o no preferimos, sino que pues es lo que nos toca. Nos están amenazando la familia y esa gente pues, los chinos son poderosos, nos da mucho miedo porque esa gente nos amenazó que si hablábamos pues de nuestra familia corría riesgo, nosotros, que lo que nos hacían ahí era lo más bonito que nos podían hacer. Si hablábamos nos iba a ir peor. Trabaja en las tiendas CIR desde inicios de año. Teme por su vida y la de su familia. Las agresiones más graves en su contra fueron similares a las que se observan en videos y que circulan desde el lunes anterior y se dieron hace más de 5 meses. Reconoce que no denunció lo ocurrido por miedo y por necesidad. Ella es una de las trabajadoras que ya tomó la decisión de buscar ayuda legal y tomar acciones. Esto pese a las amenazas que reciben a diario. Ellas simplemente me llamaron, me dijeron que que estaban sufriendo abuso laboral y estaban muy asustadas, temían por sus familias. En realidad el caso de ellas es muy, muy tenso porque se veían muy afectadas. Al principio no querían hablar, sufrieron maltrato físico, me mandaron fotografías de las cuales ya la tiene nuestro penalista. Sí, sufren maltrato físico, verbal y psicológico. ¿Los casos de ellas cuándo se dieron? Los casos de ellas se dieron entre junio y julio de este año. ¿Y hasta ahora decidieron denunciar ellas? Hasta ahora decidieron denunciar y sin embargo siguen con temor. La noche de este miércoles la empresa reunió a sus trabajadores y pese a indicar a Noticias Telediario que era una reunión normal de coordinación, algunos de sus trabajadores comentaron a este medio que se hicieron amenazas a quienes se atrevieran a presentar más denuncias. Indicaron que los amenazaron con hacerles daño y denunciarlos ante migración por tratarse en su mayoría de extranjeros indocumentados. Nos amenazan, ahí nos amenazan con migración, como violencia física, así nos pegan, nos golpean, nos han escupido y pues ocupamos la plática, ya ustedes saben, pero sí tenemos mucho miedo, no queremos hablar porque es muy feo sentirse así. Tras conocer los casos y la gravedad de los hechos, un grupo de abogados brindará apoyo legal a las trabajadoras. Se presentará la denuncia y se pedirá su protección. Cualquier persona que se encuentre bajo el territorio nacional y sea objeto de o sufra algún tipo de agresión puede perfectamente acudir a las instancias judiciales ante los tribunales. En este caso tenemos 2 personas que vamos a empezar a darle gestión a las denuncias correspondientes y para efectos de su tranquilidad y de la tranquilidad de sus seres queridos, allegados, familia, acudir también a lo que es el sistema de protección a la víctima para que la persona se sienta un poco más protegida, más amparada, además del apoyo legal que le estaríamos brindando aquí en la oficina.
Son al menos 2 casos los que muestran la agresividad con la que se trata a los empleados de estas tiendas en el Ministerio de Trabajo. Indicaron este jueves que ya se visitaron 12 de las tiendas de la cadena, las cuales se ubican a nivel nacional, y agregaron que es evidente el temor de sus empleados. Hemos tenido alguna dificultad para que nos brinden información los trabajadores. Entendería, pero esta es una apreciación personal, entendería el temor que pueden estar ahorita dándose en el entorno de cada una de estas personas trabajadoras, que pueden sentir, más allá de lo que se está dando, pueden sentir algún tipo de presión después de ver esa situación, reitero, tan indignante que se ve ya no solamente en un video. Las autoridades del Ministerio de Trabajo agregaron que en todas las tiendas visitadas se han detectado irregularidades como el incumplimiento al pago de salario mínimo, de horas extras, contratación de menores de edad y el no otorgamiento del descanso mínimo. Le informó Cristín Hidalgo, Noticias Telediario. Y es que en este mismo tema el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social comenzó a realizar las notificaciones que corresponden a las tiendas S&R que se inspeccionaron esta semana y que presentan irregularidades. En compañía de la Policía Municipal, este jueves se entregaron prevenciones en tiendas de la capital donde se denuncia maltrato físico a los trabajadores. El documento que se entrega señala los incumplimientos detectados y las normas laborales que deben cumplirse, y se advierte que deben aplicar correcciones inmediatas o de lo contrario se enviarán los casos a la vía judicial, donde se pueden aplicar multas a la tienda por hasta 11 millones de colones. Hasta el momento el Ministerio de Trabajo realizó visitas a 12 de las tiendas de la cadena y en todas se detectaron anomalías como el incumplimiento de salario mínimo, contratación de menores de edad, no otorgamiento de descanso mínimo y no pago de horas extra. La pregunta es por qué siguen abiertas si se está comprobando todo este tipo de incumplimientos. Y es que siempre en torno a este tema, este jueves empezaron a retirar los rótulos de algunas de las tiendas S&R señaladas por maltrato físico a sus trabajadores. Esto sucedió la tarde de este jueves en el centro de San José, donde los mismos miembros de estas tiendas retiraron todos los rótulos en algunas de las tiendas. Se reporta por el momento el retiro en las tiendas ubicadas en Cartago y en San José Centro. Por el momento se desconoce si la cadena hará un cambio de los anuncios en todas sus tiendas. Así se ven ahora, pero reconózcalas porque no merece un local comercial con este tipo de situaciones ser visitado por nosotros los usuarios. Y como lo traíamos en exclusiva el día de ayer por compañeros de Alerta 8, los mismos dueños de estas tiendas aceptaron que ellos, lo confesaron aquí en cámaras, que ellos golpeaban a sus trabajadores. Aquí la gran pregunta es, ¿ese testimonio se puede utilizar en su propia contra? ¿Va a ser válido ante un proceso penal? Cristín Hidalgo se puso detrás del tema y nos trae los detalles a continuación. Buenas noches, Cristín. Buenas noches, Michael. Estas declaraciones se pueden tomar como insumos para la investigación que realiza la Fiscalía, pero no pueden ser prueba dentro del proceso y el expediente judicial que se lleva a cabo. Veamos el siguiente reporte. Nosotros ya nos dimos cuenta que hacer eso es mala forma de arreglar los problemas. Nosotros antes de hacer las golpizas siempre nosotros hemos pedido ayuda a las policías para que nos ayuden a agarrar a esos ladrones. Nosotros también ya sabemos que golpear a las muchachas es un error. Ellos hicieron cosas que no deben hacer. Y nosotros antes de pegar a ellos siempre le dimos oportunidad que nos dijeran la verdad para que no le pasaran nada y punto. Pero ellos nunca quisieron decir la verdad, por eso pasó eso. Los propietarios de las tiendas SIR no tuvieron problema en reconocer que efectivamente maltratan físicamente a sus trabajadores. Se justifican en que los ataques se dan cuando detectan un robo y agregan que toman las medidas porque la policía no actúa ante sus denuncias. Lo cierto es que nada, absolutamente nada justifica los actos que se han reportado y por esa razón las autoridades judiciales investigan los hechos. ¿Cómo se analiza a nivel legal la confesión de los propietarios? Es una confesión espontánea. Una persona, si libre y voluntariamente, de manera espontánea, decide aceptar la comisión de un delito, asume la responsabilidad de ello. La declaración, como fue con identidad protegida, es un insumo para efectos de investigación de la Fiscalía, pero no permite identificar quién se hace responsable de haber instruido
a otros colaboradores de golpear a estas empleadas que supuestamente habían cometido algún tipo de delito en perjuicio de la empresa. Expertos indican que lo dicho por los empresarios debe ser tomado en cuenta por la Fiscalía. Sin embargo, no resultará un elemento de prueba para el proceso. Bueno, en el proceso penal, digamos, esta sería una prueba que no pudiera utilizarse en contra de ellos, porque el artículo 36 cobija, digamos, a la persona para que no pueda dar manifestaciones que vayan en contra de su propia inocencia en este caso. En el caso particular, entonces, tendría que purificarse la prueba de alguna forma. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se tiene eso como una prueba material, es decir, el video como tal es el que el juez va a tener a la mano para tomar algún otro tipo de consideraciones y hacer preguntas con base en eso. ¿Para más? ¿Ahí en cuánto? A los empresarios se les investiga por ser los autores intelectuales del maltrato, es decir, ordenar las agresiones, y esto deberá determinarse en el proceso de investigación. ¿Cuál será entonces la declaración oficial que se tomará en cuenta en el expediente? Eso es cuando se toma directamente en las condiciones que la ley manda, por ejemplo, a través de una indagatoria que hace el fiscal o un fiscal encargado de la causa, o a través de la declaratoria que se hace en juicio cuando está presente el juez o el tribunal de juicio que corresponde. En este caso, hablando de la materia penal. Lo válido son las manifestaciones dadas en juicio al presentarse la denuncia, al realizarse la imputación al presunto investigado, y en este caso tenemos que tener claro que nuestra Constitución política prevé el derecho de abstención de los imputados en una causa. Si estas personas se acogen a un derecho de abstención, ese derecho cobija cualquier manifestación que hayan dado en cualquier medio que se genere. Para el abogado Boris Molina, si bien sus declaraciones no son prueba en el proceso penal, sí pueden ser tomadas en cuenta para el proceso administrativo, porque se está aceptando la violación a los derechos humanos de las personas, y eso podría ser un motivo de cierre de las tiendas. Si hay violación de derechos humanos, son comprobados y son confesos en materia administrativa, ahí sí podemos estar hablando de aquel viejo adagio que dice: a confesión de parte, relevo de prueba. Ya hay una confesión por parte de ellos de que efectivamente lo han hecho. Y además, le echan las culpas hasta a la policía municipal porque dicen que no actúan. Entonces, actúen ahora, pero para cerrarles, precisamente para sacar de mercado a personas que andan violando los derechos humanos y que creen que en este país esa situación puede quedar impune. La primera denuncia presentada por el caso de agresión a los trabajadores de las tiendas capitalinas se presentó en agosto anterior. Esto pese a que los empleados aseguran que el maltrato físico es una medida que se aplica desde años atrás. En el organismo de investigación judicial indicaron a Noticias Telediario que por el momento solo se tiene la denuncia relacionada con el video de la agresión a 2 mujeres, y que pese a que se instó a otros trabajadores a denunciar hechos violentos sufridos, ninguno lo ha hecho hasta el momento. Le informó Cristín Hidalgo, Noticias Telediario. Los expertos aseguran que lo que hicieron los propietarios dueños de las tiendas CIR se conoce como una confesión espontánea, y que esto puede ser tomado en cuenta para un procedimiento administrativo, pero a la hora del proceso judicial tiene que ser la declaración oficial ante la Fiscalía o ante un juicio la que puede ser tomada en cuenta, y por supuesto que nosotros vamos a estar atentos a todos estos procesos judiciales que se están llevando a cabo luego de las denuncias realizadas en contra de esta cadena de tiendas que están a nivel nacional. Este es el reporte que tenemos. Michael, usted continúa con más en Noticias Telediario. Gracias, Cristín. 2 frases que son lapidarias, al menos para que nosotros como sociedad los castiguemos. Nosotros nos dimos cuenta que hacer eso es una mala forma de arreglar los problemas. Y dijo, nosotros antes de dar la golpiza le dimos la oportunidad de decir la verdad. Desvergonzados. Desvergonzados. No tiene otra palabra esta confesión. Continuamos con este tema y es